siendo las 12 de mediodía del día 28 de febrero del 2019, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y quienes nos siguen vía internet. Sea tan amable, secretario, de pasar lista de asistencia para esta sesión. Con gusto, presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Luis Manuel Estudio Sur y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo al presidente que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de febrero del 2019 del Pleno de este instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta tercera sesión. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día propuesto para esta sesión consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de febrero del Pleno de este instituto, celebrada el día 25 de febrero de 2019, y el acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de 2019 del Pleno de este instituto, celebrada el día 25 de febrero también del 2019. Asuntos específicos a tratar. La presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Luis Manuel Estudio Sur, el proyecto de resolución del recurso de revisión 442-2018, interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos. El proyecto de resolución del recurso de revisión 433-2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Acuerdo de cumplimiento de resolución en autos de recurso de revisión 373-2018, interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 406-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 440-2018, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Proyecto de resolución del recurso de revisión 314-2018, interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Proyecto de resolución del recurso de revisión 350-2018, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. El acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 155-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 95-2018, interpuesto en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de la denuncia 33-2018, interpuesto en contra del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California. Acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 153-2018, interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, actualmente Transformemos. El acuerdo de incumplimiento en autos del recurso de revisión 404-2017, interpuesto en contra del Partido Político Morena. Acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 69-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 147-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. La presentación en su caso, discusión y aprobación de la celebración de un evento denominado Primer Encuentro Regional Zona Norte, los derechos humanos en el ámbito de la protección de datos personales y la privacidad de las personas, a celebrarse los días 7 y 8 de marzo del año en curso, así como la suscripción de convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Inciso C, informe mensual del secretario ejecutivo. Asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales, aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema? No tengo ningún tema que agregar. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el orden del día propuesto sin modificación alguna. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Por favor. Resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría con la lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. Con acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de febrero del Pleno de este instituto, celebrado el día 25 de febrero de 2019.
Comisionados, ¿tienen algún comentario sobre el acta que nos fue remitida? ¿No? No hay ningún comentario. Como no hay comentarios sobre el acta que nos remitieron vía electrónica, por favor sometan la votación, secretario. Con gusto, presidente. El comisionado somete a su consideración votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de febrero del pleno de este instituto, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento a favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de febrero del pleno de este instituto, febrero del 2019. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la lectura de aprobación en su caso del acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de esta anualidad. Gracias, secretario. En los mismos términos, comisionado, les pregunto si hay comentarios sobre el acta. Nada que agregar. Gracias, comisionados. En los mismos términos, por favor, someta la votación, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado somete a su consideración en votación económica la aprobación del acta. Adelante. Los que están a favor, por favor, voten en este momento. Por favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión extraordinaria del pleno de este instituto del 2019. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Seguirían los asuntos específicos a tratar con la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. Iniciaremos con la ponencia de la comisionada Alba Manuel Estudillo Osuna en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 442-2018 interpuesto contra el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución de recurso de revisión 442 del 2018 interpuesto en contra del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado. En el presente asunto, el particular solicitó la relación de los contratos de obra, mantenimiento, servicios relacionados con obras durante los años 2017 y 2018, debiéndose indicar el nombre, el proveedor, el objeto del contrato, la vigencia, el monto, si es por licitación, si fue adjudicación directa o invitación, independiente hayan sido realizados conforme a las leyes de adquisiciones o a las leyes de obras. El sujeto obligado informó que debido a la amplitud de la información solicitada, sobrepasa la capacidad de almacenaje y pone a su disposición del solicitante los documentos mediante consulta directa. El particular se inconformó con dicha respuesta e interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible, no accesible por el solicitante, falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación o motivación de la respuesta. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante al término que se le concedió para ello. Si bien la ley permite la alternancia en la modalidad de entrega de información en aquellos casos en que la información requerida implica análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado, la respuesta brindada se aparta de las formalidades establecidas en la ley, pues la forma propuesta no fue sometida a consideración de su comité de transparencia, siendo necesario que este órgano colegiado en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 54 de la ley de la materia sea quien analice en su caso apruebe las razones que motivan y justifican el cambio en la modalidad de entrega solicitada por el particular, sin que la respuesta tampoco se advierta con certeza a cuánto asciende la documentación que deberá ser procesada. Esto es la motivación que da origen a la misma. No pasa desapercibido que el particular fue claro que quería una relación, debiéndose entender como una lista de elementos de cualquier clase, no así una expresión documental de tamaño tal que sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado. Por lo tanto, la respuesta no corresponde con lo solicitado. Ahora bien, toda vez que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información, si llegara a ser el caso de que el sujeto obligado no cuente de manera específica con la relación solicitada, deberá dar acceso a la misma proporcionando el enlace electrónico que dirija al particular al portal de internet, de manera específica al enlace que contiene la información de las fracciones 27ª y 8ª del artículo 81 de la ley de la materia que lo obliga a publicarlo. Obligaciones que precisamente se refieren a la naturaleza de la información solicitada. Por lo tanto, el sentido de la resolución es revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente la relación de los contratos de obra, mantenimiento o servicios relacionados con obras de los años 2017 y 2018, en la cual se indique el proveedor, objeto del contrato, vigencia, monto, si fue por licitación, adjudicación directa o invitación, o en su defecto el enlace electrónico que dirija al particular a su portal de internet de manera específica aquella sección que contenga la información que refiere al artículo 81 en sus fracciones 27 y 28 de la Ley de Transparencia. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. ¿Un comentario, comisionado? Ningún comentario, está muy claro, gracias.
Muchas gracias. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado por la comisionada Estudillo, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia de la Comisión Alba Estudillo, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 433-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada. Gracias. Me he pedido presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 433 de 2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. El solicitante formuló diversos cuestionamientos en torno a la información relativa a servicios profesionales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales, inversión pública, inversión financiera y presupuesto 2018 de la dependencia antecitada. El sujeto obligado, señalado, no tiene acceso al PDF que contiene los términos de la solicitud debido a que el mismo no existe. El particular interpuso el medio de impugnación con motivo de la entrega de información incompleta, la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, la falta de trámite de una solicitud y falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación de la respuesta. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación, no obstante el término que se le concedió para ello. Entrando al estudio del asunto, resulta infundada la manifestación del sujeto obligado durante el procedimiento de acceso a la información, pues del contenido del folio de la solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia, a todas luces se advierte que el particular sí formuló su solicitud mediante archivo adjunto. Consecuentemente, se tiene por acreditado que una vez transcurrió el plazo de 10 días, a que hace referencia el artículo 125 de la ley de la materia, el sujeto obligado fue omiso en responder la solicitud de acceso a la información pública, configurándose el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la misma ley. Por lo que el sentido de la resolución que se propone es ordenar al sujeto obligado a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública en materia del presente recurso. Asimismo, a juicio de este órgano garante, se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por los supuestos previstos en las fracciones primera y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en el ámbito de su competencia realice las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionado? No, ningún comentario, gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en la aprobación nominal la aprobación de este proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado anteriormente el proyecto anteriormente presentado. Por favor, pasa al siguiente punto, secretario. Siguiendo con la ponencia de la Comisión Alba Estudillo, seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento de resolución del recurso de revisión 373-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz comisionada. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de acuerdo de cumplimiento de la resolución, del recurso de revisión número 373 del 2018, interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Mediante resolución de fecha 16 de enero del presente año, el Pleno de ese instituto ordenó al sujeto obligado a informar el horario de trabajo de cada uno de los puestos desempeñados por el Sergio Vázquez Núñez del 15 de agosto del 2005 al 9 de noviembre del 2011. En aras de cumplimiento de la resolución, se tiene al sujeto obligado informando el horario de trabajo de cada uno de los puestos desempeñados por el referido durante el periodo indicado en el fallo definitivo, debiéndose puntualizar que durante el procedimiento de acceso a la información señaló que a partir del 9 de noviembre de 2011 dicho funcionario cumple con un horario de 9 a 11 y de 6 a 9 y de 18 a 21 horas. En virtud de lo anterior, se tiene por cumplida la resolución. Es cuanto. Gracias. Comisionada, someta a votación el acuerdo de cumplimiento, por favor. Con gusto, presidente. Los mismos términos, somete a su consideración nominal la aprobación de este punto. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor.
Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Para concluir con los asuntos enlistados por la ponencia de la Comisión de Estudio, seguirá la presentación del acuerdo de cumplimiento de notas del recurso de revisión 406-2018 interpuesto contra el Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionada. Gracias. Por último, me permito presentar a ustedes aprobación del acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión número 406 del 2018 interpuesto contra el Ayuntamiento de Mexicali. Mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2019, el Pleno de ese instituto ordenó al sujeto obligado del Ayuntamiento de Mexicali lo siguiente: proporcionar todos los permisos otorgados para la pinta de barda para la propaganda electoral de todos los partidos políticos durante el ejercicio fiscal 2018, hacer entrega del permiso solicitado, en particular por el Partido Acción Nacional, respecto a letreros o anuncios que contienen propaganda electoral ubicados en calle Calafia y avenida Pioneros número 600, Colonia Centro Cívico, en su defecto, para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídico-material que tuviere para proporcionar dicha información. En cumplimiento a la resolución del recurso de revisión antes señalado, se tiene al sujeto obligado informando que tras realizar una búsqueda exhaustiva no se encontró permiso alguno emitido para la pinta de barras de propaganda electoral de todos los partidos políticos durante el ejercicio fiscal 2018. Asimismo, proporcionó copia de la solicitud número R009-2018 ingresada por el Comité del Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional con número de folio 632426. En virtud de lo anterior, se tiene por cumplida la resolución del recurso de revisión 406 de 2018. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Por favor, someta a votación, secretario, el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguirían con los asuntos enlistados en la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 440-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Presento ante ustedes el recurso de revisión identificado con las siglas RED, diagonal 440, diagonal 2018. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y Bienestar Social. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó el expediente completo consistente en solicitud, trámite de documentación y resolución relativo al otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios de la licenciatura en cirujano dentista otorgada por la Universidad de Mexicali. En respuesta a la solicitud, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encuentra en un dispositivo de almacenamiento USB debido a la gran cantidad de información solicitada, por lo que el particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación, el cual fue admitido con motivo de la modalidad o formato distinto a lo solicitado y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación. En contestación al recurso, el sujeto obligado fue omiso en rendir su contestación, no obstante de haberse notificado debidamente en tiempo y forma. En el estudio, el agravio de la parte recurrente abunda en la modalidad de entrega de la información propuesta por el sujeto obligado, es distinta a la que fue solicitada. Esto es, el recurrente solicitó mediante formato electrónico en Plataforma Nacional de Transparencia el expediente completo relativo al otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de una licenciatura, mientras que el sujeto obligado le indicó que la información de interés se encontraba disponible en USB en las oficinas de la dependencia. En ese sentido, al percatarnos de ambas posturas, fue dable invocar el artículo 126 de la Ley de Transparencia, el cual establece que la modalidad de entrega y, en su caso, de envío, será el elegido por el solicitante, y cuando no puede entregarse deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, la cual deberá fundar y motivar la necesidad de cambio. En ese tenor, advertimos que si bien se privilegiará el acceso a la modalidad de la entrega y del envío elegido por el solicitante, existe una excepción en el precepto en el supuesto de que la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, pues el sujeto obligado podrá ofrecer todas las modalidades de entrega disponibles y en cualquiera de los casos deberá fundar y motivar
la modificación respectiva, lo que deberá notificarse al solicitante y registrarse en el sistema cuando proceda. En tales condiciones, los conceptos de fundamentación y motivación al caso en el estudio no son otra cosa que la excepción precisa de los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración por la emisión del acto respectivo, debiendo de existir entre ambas una acción conjunta de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se ajuste a la hipótesis normativa. Ahora bien, del caso concreto que nos ocupa, tenemos que el sujeto obligado se acota a justificar la entrega de la modalidad distinta a un dispositivo USB debido a la gran cantidad de información, limitando de esa manera su justificación y careciendo de la debida fundamentación y motivación, pues la respuesta así esgrimida no es precisa en cuanto al volumen ni al procesamiento de la información, respecto de la cual claramente se advierte el razonamiento de que por qué es imposible otorgarla por los medios electrónicos establecidos por la parte recurrente. Siguiendo el estudio, de igual forma establece que no puede subir la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, el sujeto obligado es omiso en precisar qué cantidad de hojas contiene la información y la cantidad de megabytes que resulta después de ser digitalizados, en la cual se advierte su imposibilidad, así como también no se desprende de la posibilidad o no de entregarla por medio de correo electrónico como otro medio electrónico de entrega, aunado a que en su respuesta no sustenta su dicho en el precepto legal aplicable al caso, con el cual dote de debida fundamentación sus manifestaciones. Finalmente, se le informa al sujeto obligado que en caso de reiterar la modalidad de entrega que señala, será obligación del ente público tener disponible la información durante un plazo mismo de 60 días y así establecerlo en la respuesta a la parte recurrente de acuerdo a lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y 208 de su reglamento. El sentido de la resolución propuesto a este pleno, este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue respuesta a la solicitud de información número 01081718 en la modalidad solicitada o en su caso funde o motive su imposibilidad conforme a los razonamientos anteriormente expuestos. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario, comisionado? Gracias. Como no hay comentarios, secretario, por favor someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Silvestre Trujillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Siguiendo con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 314-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. El presente recurso, si bien se identifica con las siglas RED, diagonal 314, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es la Universidad Autónoma de Baja California. El particular solicitó la fecha, monto y establecimiento de todos y cada uno de los gastos que por concepto de alimentación, hospedaje, combustible y pasajes aéreos con aerolíneas y destino que fueron efectuados por la Secretaría General del 17 de enero del 2015 a la fecha de la presente solicitud. El sujeto obligado manifestó que el análisis de la información requería de un tiempo mayor al plazo para dar respuesta, por lo que puso a disposición del particular la información en consulta directa. Por lo que el particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación, el cual fue admitido con motivo de la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado. A través de su contestación, el sujeto obligado reiteró la respuesta otorgada y además manifestó que la localización, extracción, digitalización de la información
superaba sus capacidades técnicas. Entrando el estudio, en primera instancia, los motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente redundan en que la modalidad de entrega de la información propuesta por el sujeto obligado es distinta a la que fue solicitada. Esto es, el recurrente solicitó se pusiera a su disposición información mediante formato electrónico en Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que el sujeto obligado propone una consulta directa de información. Bajo este contexto, primeramente, es pertinente mencionar que los artículos 120 y 126 de la Ley de Transparencia permiten la alternancia en la modalidad de entrega de la información en aquellos casos en que de manera fundada y motivada la información requerida implique análisis, estudios o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado. Ante tales premisas cobra relevancia lo expuesto por el tesorero del sujeto obligado al momento de otorgar respuesta, ya que manifiesta que debido al proceso de documentos excedería el plazo legal para dar respuesta a la parte recurrente. En ese sentido, y con base en el artículo 120 de la Ley de la Materia, pone a disposición del solicitante los documentos en consulta directa. De tal aseveración se colige que la razón primigenia que llevó al sujeto obligado a ofrecer una modalidad distinta a la solicitada fue que el análisis de la información implicaba un tiempo mayor al que para dar respuesta proporciona la ley. Posteriormente, la Secretaría de Transporte del sujeto obligado, la Secretaría de Transparencia del sujeto obligado en defensa de consulta directa precisó que la información es del 2015 a la fecha de la presentación de la solicitud y se refiere a la Secretaría General, donde se desempeñan una docena de personas, lo que representa un volumen de información que debe localizarse, digitalizarse, sobrepasando su capacidad técnica. En ese sentido, no se deja de lado que el proceso de digitalización supone un esfuerzo mayor para el sujeto obligado y que esta circunstancia pudiera sobrepasar sus capacidades técnicas. No obstante, para estar en aptitud de determinar lo anterior, primeramente se debe de conocer con certeza a cuánto asciende la documentación que deberá de ser procesada, circunstancia que no se ve reflejada en autos, pues el sujeto obligado se le invitó a manifestar que la documentación se refiere alrededor de una docena de personas que trabajan en la Secretaría. Lo anterior, por una parte, solo arroja una cifra estimada y por otra permite suponer que la docena de personas que laboran en la Secretaría gozaron de gastos de alimentación, hospedaje, combustible o pasajes aéreos, lo que a juicio de este instituto es incierto y vago. En adición, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Transparencia establece que para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea consulta directa, el comité deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante. Lo antes expuesto permite determinar que la respuesta brindada por el sujeto obligado se aparta de la formalidad establecida en la ley, pues de auto se advierte que la consulta directa propuesta por el tesorero de la UABC no fue sometida a consideración del Comité de Transparencia, siendo necesario que ese órgano colegiado, en ejercicio de la facultad conferida por en el artículo 54 de la Ley de la Materia, sea quien analice y en su caso apruebe las razones que motivan y justifican el cambio de modalidad de entrega solicitada por el particular. El sentido de la resolución propuesta es que este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información en la modalidad de entregada solicitada o su defecto manifieste de forma fundada y motivada su imposibilidad para tal efecto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Alguna duda o comentario, comisionado? Por favor, secretario, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Corral, seguirá la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 350-2018 interpuesto en contra del ETA IBC. Gracias. Secretario, continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. El presente recurso de revisión se encuentra identificado con las siglas RED /350/2018 y en este caso el sujeto obligado es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. En la solicitud de acceso a la información, el particular manifestó
que tomando en consideración el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción y las leyes aplicables en esta entidad federativa, solicitó información consistente en 15 preguntas al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de esta entidad federativa. En la respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia respecto a la materia de la solicitud de información, ya que no obra en sus archivos, por lo que el particular, inconforme con la respuesta, interpuso el medio de impugnación, el cual fue admitido con motivo de la declaración de incompetencia del sujeto obligado. En la contestación, el sujeto obligado reitera su incompetencia y añade que a quien le corresponde responder es a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, una vez que se ha incorporado al padrón de sujetos obligados. En el estudio, en relación a lo requerido y las constancias sobrantes en autos, este órgano garante del derecho de acceso de información pública, a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer o administrar la información de interés, se abocó a la estructura organizacional y competencial del sujeto obligado. De esta forma, tenemos que el artículo 27 de la Ley de la Materia y 5 de su reglamento interior enlista los asuntos a cargo de este instituto, de los cuales sobresale que no tiene competencia para conocer las interrogantes referentes al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pues claramente de su contenido se advierte que son preguntas encaminadas a conocer la reglamentación interna, coordinación interinstitucional, presupuesto, planes, proyectos y opiniones, los cuales le son atribuibles al Comité como parte integrante de la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene como objeto principal la coordinación entre los diversos órganos competentes para el combate y prevención de los hechos de corrupción de los entes públicos de conformidad con los artículos 2, 6 y 15 de la Ley Estatal Anticorrupción. En este tenor de ideas, la respuesta emitida por el sujeto obligado es correcta, ya que nos encontramos bajo la figura de notoria incompetencia, a lo que refiere el artículo 129 de la Ley de la Materia, para lo cual fue necesario remitirnos al concepto otorgado por el Diccionario de la Real Academia Española en su primera y segunda aceptación, en la cual define la palabra notorio como público y sabido por todos, claro, evidente, mientras que incompetencia la concibe como falta de competencia o de jurisdicción, pues de la demostración de la ausencia de sus atribuciones no se requiere de un estudio minucioso de mayor abundamiento, más que el que con claridad se ve en las facultades y funciones del instituto, en las cuales se advierte su incompetencia. Ahora bien, atentos al agravio invocado por la parte recurrente referente a que el Instituto de Transparencia debe de remitir la solicitud de información al sujeto obligado competente, se hace la precisión de que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo descentralizado, de la cual se debe considerar de que, de acuerdo al artículo 3º transitorio de la Ley Estatal Anticorrupción de Baja California, es menester del Ejecutivo del Estado proveerle de los recursos humanos, financieros y materiales para iniciar su debida operación, por lo que una vez definida la estructura y su operación y funcionamiento, deberá dar vista al instituto en su carácter de órgano garante de que formalmente se haya cumplido con la obligación de conformidad con el artículo 21 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, situación que hasta la fecha no se ha acontecido, como lo señala el sujeto obligado en su contestación, ya que puede corroborarse que el organismo a la fecha no forma parte del padrón de sujetos obligados del Instituto de Transparencia. Finalmente, este órgano garante, en tutela del derecho de acceso a la información pública, se percató de que, si bien se trata de una notoria incompetencia, por ser evidente que la materia no forma parte de sus facultades, atribuciones y funciones, esta no revistió lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Materia referente al plazo para ser atendida la solicitud de información a partir de su recepción, por lo que, en apego a los principios de eficacia y profesionalismo, se rige el actuar de todos los servidores públicos. Se estima menester exhortar a la unidad de transparencia del sujeto obligado para que en los casos subsecuentes atienda con mayor diligencia la solicitud de acceso a la información pública que le sean formuladas, ajustando su actuación a las formalidades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentos, lineamientos y manuales que resulten aplicables para realizar de manera eficiente la labor que le fue encomendada.
Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesto, este órgano garante determina confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la información número 00738218. Es todo. Bien, gracias, comisionado. ¿Tiene algún comentario, comisionado? Por favor, someta a votación. Usted no tiene comentario. No, nada más que Por su ponencia. Someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Por favor, al siguiente punto de acuerdo. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento en otros del recurso de revisión 155-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali, también de la ponencia del comisionado Correa. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Correa. Muchas gracias. Este acuerdo de cumplimiento se identifica con las siglas RED 155-2018. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Mexicali. En la resolución se confirmó la respuesta del sujeto obligado en lo relativo a la clasificación de la información de la solicitud de información y se revocó el plazo de reserva establecido en el considerando séptimo de la resolución de clasificación. Por lo que en cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado remitió acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado en la que se advierte dejó sin efectos el periodo de reserva que hace referencia al acta anterior y se determinó un nuevo periodo aprobando como reserva 5 años, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Transparencia, precisando en el acta que se procede a la desclasificación de la información una vez transcurrido el periodo de reserva o en su caso cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. Es todo. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? Por favor, someta a votación el acuerdo anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. El estudio a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado por el comisionado Correa. Por favor, va al siguiente punto. Con gusto, presidente. Para culminar con los asuntos de la ponencia del comisionado Corral, es la presentación del acuerdo de cumplimiento en otros del recurso de revisión 95-2018 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Correa. Muchas gracias. Este último acuerdo de cumplimiento se refiere al recurso identificado con las siglas RED, diagonal 095, diagonal 2018, y el sujeto obligado es la Secretaría de Infraestructura y de Desarrollo Urbano. En el sentido de la resolución, se modificó la respuesta del sujeto obligado para efecto de que realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información relativa a los puntos 1 y 2 de la solicitud de información. En el cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado remitió respuesta a los puntos 1 y 2 de la solicitud de información, advirtiendo que en lo que referente al primero, precisa que es competente para elaborar planes urbanos a nivel estatal y que los que se generan son para cumplir con los planes estatales de desarrollo, otorgando asimismo vínculos electrónicos donde se desprenden los temas relativos a las áreas susceptibles de ser verdes. Por lo que respecta al punto 2, relativa a los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, alude que esa información que no es relativa al eje rector de la calidad de vida del Plan Estatal de Desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con ella, otorgando a la parte recurrente respuesta exhaustiva y precisa y razonable en cumplimiento a la resolución dictada, por lo cual se tiene por cumplido y archivado el presente recurso de revisión. Gracias, comisionado Correa. ¿Un comentario, comisionado? Por favor, secretario, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. El estudio a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Perdón, gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. A votar las ponencias anteriores, seguiría la ponencia del comisionado
comisionado presidente Octavio Sandoval López en la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 33-2018 interpuesta en contra del Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados, en efecto, el sujeto obligado de esta denuncia es el Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California. El denunciante señaló la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81 y 86 por parte de este sujeto obligado. En la resolución se determinó que el sujeto obligado incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información relativa a las fracciones 17, las 17 fracciones que le resultan aplicables del 81, del artículo 81, así como las 5 fracciones previstas en el 86. Una vez analizado el dictamen por la Comisión de Coordinación y Seguimiento en fecha 21 de febrero de 2019, tenemos que a la fecha el sujeto obligado cumple con su obligación de publicar la información fundamental, cuyo incumplimiento fue determinado en el fallo definitivo. Lo anterior deja en evidencia que el sujeto obligado realizó las diligencias necesarias para poner a disposición del público en su portal de internet la información pública de oficio, por lo menos de los temas, documentos y políticas que refieren a las disposiciones antes invocadas. Determinación, así pues, de una valoración de las constancias que integran el expediente en que se actúa conforme a los artículos 153, 154 y 155 de la Ley de Transparencia, 37 y 38 del reglamento para la sustentación de las denuncias interpuestas ante este instituto. Se determinó que las mismas se hacen prueba plena para dar por cumplida la resolución de fecha 30 de mayo de 2018. ¿Es cuánto, comisionados? ¿Algún comentario? No tengo comentario. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Señor presidente, comisionado, se mete su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. Que lo estudie a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De acuerdo, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado por suscrito. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría con la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento de nosotros del recurso de revisión 153-2018 interpuesto en contra del partido Encuentro Social, actualmente Transformemos. Gracias, secretario. En este caso, comisionado, les voy a hacer la presentación de un proyecto de incumplimiento en el que el sujeto obligado es el partido Encuentro Social, actualmente Transformemos. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El ciudadano solicitó el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias que el partido recibe por parte de sus militantes, así como el nombre del militante, el monto y la fecha de aportación de la cuota, asimismo las remuneraciones a los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier otra persona que recibe ingresos por parte del partido, todo lo anterior, por el periodo comprendido de 2006 a la fecha. Una vez analizadas las constancias en el expediente, se determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que proporcione a la parte recurrente la información solicitada a través de una solicitud cuyo folio es 0038-2418. Vías de cumplimiento de la resolución. En cuanto al monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias que el partido recibe por parte de sus militantes, el sujeto obligado entregó de manera electrónica un archivo en Excel denominado Aportaciones Militantes y Simpatizantes 2018 al 2007, el cual contiene información relativa a las aportaciones recibidas por el partido político a parte de militantes y simpatizantes correspondientes al periodo de 2007 a 2018. Sin embargo, en el fallo definitivo se ordenó entregar esta información desde el año 2006, manifestando el nombre del militante, el monto y la fecha en que aportó la cuota, supuesto que no se satisface a cabalidad toda vez que no se proporcionó la información relativa a 2006 y en la información entregada de los años 2007 al 2011 se advierten aportaciones en las que no se señala de manera clara el nombre de su aportante. En cuanto a las remuneraciones a los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier persona que recibe ingresos por parte del partido, allegó 24 archivos en formato PDF correspondientes a las nóminas de las 24 quincenas del 2015 de Transformemos
y en relación a las nóminas correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 indicó que se pueden encontrar en su portal de internet. En este orden, la ponencia instructora realizó una búsqueda de la información consulta que llevó al encuentro la fracción 11ª del artículo 81 de la ley de la materia relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, de los cuales se desprende la contraprestación de las personas que en los mismos se reportan, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, el recurrente solicita conocer las remuneraciones que se hayan realizado los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier persona que reciba ingresos de dicho ente político, por lo que al no indicarse en dichos formatos el cargo o motivos por los cuales recibían tal percepción, no es dable tener por satisfecho que se trata de todas las remuneraciones realizadas por parte del partido político. Determinación. Consecuentemente, se decreta el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente al ciudadano Carlos Alberto Sandoval Avilés en su carácter de secretario técnico de la Secretaría General del Partido Político Transformemos para que dentro de un término de 5 días ponga a disposición del recurrente lo siguiente. Número 1. La información relativa al año 2006 del monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias que el partido recibió por parte de sus militantes, manifestando el nombre del militante, el monto y la fecha que aportó la cuota. Número 2. La información entregada de los años 2007 al 2011 respecto al monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias recibidas, señale en todos y cada uno de los registros reportados de manera clara el nombre del aportante, o bien, en su defecto, justifique de manera fundada y motivada la imposibilidad de entregar la información ordenada o en su caso realice una declaración de inexistencia en los términos de la ley de la materia. 3. Asimismo, remita de manera completa la información de las remuneraciones realizadas a los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier persona que hubiera recibido ingresos por parte del partido, precisando si los pagos reportados mediante sus nóminas del 2015 e información obrante en la fracción 81 del artículo, en la fracción 11ª, del artículo 81 de su portal de transparencia, fueron los únicos que se realizaron y si no se realizó ninguna otra remuneración a los integrantes de los órganos de dirección y funcionarios partidistas. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no serlo en la forma y plazo señalados en esta resolución, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta, bajo el apercibimiento de una multa de 150 a 1.500 veces el salario mínimo vigente del Estado o su equivalente en UMAS a elección de este pleno, y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Es cuanto, comisionados. Si tienen un comentario o alguna duda. Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado por su servidor. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con su ponencia, seguiría la presentación del acuerdo de incumplimiento en notas de recurso de revisión 404-2017 interpuesto en contra del partido político Morena. Gracias, secretario. En los mismos términos, es un acuerdo de incumplimiento del recurso identificado como 404-2017. Es antiguo, ya no se ha logrado cumplir. El sujeto obligado es el partido político Morena. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. Conforme a los autos del expediente, se encuentra pendiente en cumplimiento a la resolución los puntos 3 y 4 de la solicitud de acceso, consistente en gastos administrativos realizados por su partido en el periodo comprendido de marzo del 2016 a marzo del 2017, favor de desglosar
por fecha, concepto y monto de cada uno de los gastos realizados. El punto 4. Reporte detallado de los ingresos recibidos por aportaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California de la militancia por concepto de cuotas y o aportaciones voluntarias, así como que existen otros ingresos por rendimientos bancarios o algún otro concepto. Favor de también enlistar en forma desglosada cada uno de sus rubros. Eso se solicitó. Mediante acuerdo de fecha 23 de enero de 2019 se requirió la titular de la Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Baja California, Yetzalanetsi Andrade Gaona, para que dentro de un plazo de 3 días procediera a cumplimentar en todos sus puntos la resolución emitida por este órgano garante. Dicha orden fue notificada mediante oficio ITAIP CJ 353-2019 el 11 de febrero del 2019. Consecuentemente, el término comenzó a correr el día 12 y feneció el día 14 del mismo mes y año, bajo el procedimiento de que de no hacerlo, en la forma y plazo señalados se procedería en los términos de los artículos 155 y 157 de la ley de la materia, sin que hubiera sido recibida manifestación e información de su parte. Determinación. Consecuentemente, se tiene al sujeto obligado como incumpliendo la resolución definitiva y se ordena requerir personalmente a la ciudadana Yetzalanetsi Andrade Gaona para que de un término de 3 días ponga a disposición del recurrente la información siguiente. En relación al punto 3 de la solicitud, el reporte detallado de los ingresos recibidos por parte del Instituto Estatal Electoral en relación a los gastos de campaña correspondientes al año 2016, atendiendo a los términos de administración desarrollados en el acuerdo de fecha 30 de mayo del 2018, así como el reporte detallado de los ingresos recibidos por parte del Instituto Estatal Electoral respecto al ejercicio 2017 en los mismos términos del acuerdo antes señalado. B. Asimismo, en relación con el punto 4, allega el archivo en formato Excel que denominó como anexo 4, de manera que la información contenida sea accesible, confiable, verificable y eficaz, atento a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de la materia, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta bajo el procedimiento de una nueva multa de 150.500 veces el salario mínimo vigente del Estado o su equivalente en UMAS, a elección de este pleno, y su incumplimiento será difundido en el portal de este instituto. Es cuanto, comisionados. Ninguna duda, gracias. Gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de incumplimiento. Luis Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el acuerdo de cumplimiento de notas de recurso de revisión 69-2018 en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. En este caso, comisionados, con su venia voy a presentar un acuerdo de cumplimiento del Ayuntamiento de Tijuana respecto a una resolución emitida por este pleno. En esta resolución, el particular solicitó conocer las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la sindicatura de procuradora, la síndico procuradora, del Ayuntamiento de Tijuana. En la resolución de fecha 16 de agosto de 2018 se revocó la respuesta del sujeto obligado a efecto de que emitiera a través de su comité un acuerdo que soportara su clasificación de información acorde a lo dispuesto en artículos 106 y 107 de la Ley de Transparencia Local y a las consideraciones jurídicas expuestas. En vía de cumplimiento, el sujeto obligado llegó al acuerdo identificado como Acuerdo 235 SE 2018 correspondiente a la 30ª
Quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia celebrado el 19 de septiembre de 2018, mediante el cual se confirmó la clasificación de la información como confidencial de manera total de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Sindicatura Procuradora Municipal, por tratarse de información que contiene datos personales que hacen identificable a una persona física. En tal acuerdo, el sujeto obligado justificó de manera fundada y motivada su clasificación mediante la aplicación de una prueba de daño, exponiendo que, de acuerdo a los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses sería exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción diera a conocer de manera oficial los formatos que aplicaran para la presentación de dichas declaraciones y los mismos se encontraran operables, reiterando la imposibilidad de otorgar la información solicitada en virtud del daño que se originaría de publicar información y declaraciones solicitadas. No pasa inadvertido para este órgano garante que con fecha 16 de noviembre de 2018, fecha posterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones, situación patrimonial y de intereses y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. Sin embargo, el cumplimiento del presente expediente debe sujetarse a las consideraciones de la resolución que en su momento determinó la imposibilidad jurídica y material para la divulgación de las declaraciones patrimoniales solicitadas ante la falta de publicación de los formatos previstos al momento de emitirse el fallo definitivo. No obstante lo anterior, queda expedido el derecho del ciudadano para solicitar las declaraciones patrimoniales que son de su interés, atendiendo a la temporalidad que se actualiza con la publicación del acuerdo en comento. De esta manera, a juicio de este órgano garante, el documento entregado cumple con lo ordenado en el fallo definitivo, por lo tanto, se determina procedente decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. En este caso, comisionados, los formatos fueron publicados en la fecha posterior a la fecha en que se emitió la resolución. Ya están disponibles, sin embargo, en esa fecha que se hicieron públicos no estaba todavía, fue a partir del 16 de noviembre. ¿Es cuánto? ¿Alguna duda o comentario? Nada más, la resolución del 16 de agosto fue expresamente en ese sentido que emitió el acuerdo. Sí, así es. Gracias. Gracias, por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento. Comisionado, se somete a su consideración un votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. David Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento en autos de recurso de revisión 147-2018, interpuesto contra el Ayuntamiento de Tijuana, también de la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. En el caso de este asunto es un acuerdo de cumplimiento en el que el particular solicitó una copia de los permisos otorgados por el Ayuntamiento de Tijuana para la construcción de la estancia familiar Tijuana. En la resolución emitida el 25 de octubre de 2018 se revocó la respuesta del sujeto obligado para que atendiendo a sus facultades, competencias y funciones emitiera una nueva respuesta al recurrente o bien expresara fundada motivadamente la imposibilidad que tuviera para hacer entrega de la información. En las vías de cumplimiento de la resolución se analizaron unas notas periodísticas sobre la colocación de la primera piedra en la estancia familiar, que constituye un indicio para presumir la existencia de actividades de construcción que conllevarían la existencia de permisos otorgados por el ayuntamiento, por lo cual el pleno de este instituto consideró conducente que el sujeto obligado emitiera pronunciamiento donde reconociera o negara el contenido de las notas informativas relatadas en aras de satisfacer a cabalidad el derecho de acceso a la información. Atento a lo anterior, la titular de la Dirección de Administración Urbana del sujeto obligado, es decir, del Ayuntamiento de Tijuana, expresó la imposibilidad de pronunciarse o negar hechos que no le son propios, dado que no tuvo participación alguna, a
acorde a las atribuciones y obligaciones contempladas en el marco jurídico que la acoge, agregando que, suponiendo sin conceder la colocación de la primera piedra a la estancia familiar Tijuana, hubiera sido presenciada por dicha autoridad como partícipe o espectador, dicho acto es de carácter simbólico y de ninguna manera ha de entenderse como una edificación, por lo que no es necesaria la expedición de la licencia. El cumplimiento bajo estas circunstancias se estima que con el pronunciamiento emitido por el sujeto obligado quedó cumplido a cabalidad lo ordenado en la resolución definitiva, por lo tanto se decreta el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, comisionados. ¿Alguna duda, comisionado? Gracias. Comisionados, secretario, como no hay comentarios sobre el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado, por favor someta la votación. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos de las ponencias, seguiría la presentación, en su caso discusión y aprobación, de la celebración del evento denominado Primer Encuentro Regional sobre el Norte, los derechos humanos en el ámbito de la protección de datos personales y la privacidad de las personas, a celebrarse los días 7 y 8 de marzo del año en curso, así como la suscripción de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Secretario, comisionados, someto a consideración y en su caso a aprobación este evento, dado que no lo teníamos contemplado realizar en este mes de marzo. Surgió por una invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para hacer las adecuaciones obviamente en nuestro programa operativo anual y en nuestro programa de actividades para que quedara contemplado dentro de las actividades que realizaríamos en el mes de marzo y obviamente dentro del ejercicio de partidas de nuestro presupuesto, orientado básicamente al asunto de la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, ver lo que es el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, por parte del programa que traemos de los cumplimientos de los derechos ARCO, de tal forma que podamos realizar este evento la próxima semana, que lo tenemos avanzado, e incorporarlo obviamente en nuestro programa operativo anual con las consideraciones expuestas. Y en el caso del convenio de colaboración, lo que estamos buscando es que conjuntamente este órgano garante y la Comisión Estatal de Derechos Humanos promovamos el derecho a la privacidad bajo el contexto de la protección de los datos personales de los ciudadanos, sobre todo en materia de las víctimas, cuando se debe proteger la identidad, la privacidad de las personas que son víctimas de una violación de derechos humanos, el debido proceso que deben de seguir y evidentemente la exposición, el riesgo de exposición de imágenes que los ciudadanos tienen cuando una entidad pública expone ante la sociedad, ante los medios de comunicación, una imagen de una persona sin proteger obviamente su dato personal y evidentemente sin garantizar la presunción de inocencia. Eso es básicamente lo que estamos buscando con la Comisión. Son dos órganos autónomos del Estado que tutelan el derecho obviamente a la protección de datos personales, a la privacidad de los ciudadanos, pero particularmente en el caso de la Comisión de las víctimas, porque ellos ya te identifican como víctimas. Y le estoy solicitando su venia para, en su caso, lo sometamos a aprobación. ¿Tiene inconveniente? No tengo inconveniente. Muchas gracias, comisionados, por la votación del punto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del punto expuesto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, se declara aprobado el punto anteriormente presentado. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Seguiría el informe mensual del secretario ejecutivo. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Miembros de este honorable pleno, con su venia me permito rendir el informe mensual por cuanto hace las funciones que desempeña
el cargo de secretario ejecutivo que recae en su servidor. Durante el mes de febrero se celebraron 3 sesiones ordinarias de pleno de este instituto, así como una sesión extraordinaria, cumpliendo así con las sesiones programadas en el calendario anual de sesiones en lo referente a este mes de febrero. Derivado de lo anterior, en este mes se tomaron 17 acuerdos de pleno, sin contar los que resultaron aprobados en la presente sesión. En cuanto al área jurídica, fueron interpuestos 37 recursos de revisión en este mes y en lo que va del año han sido interpuestos 74. Derivado de lo anterior, durante este periodo fueron resueltos 8 recursos de revisión, más los aprobados en la presente sesión. Actualmente se tienen registrados 113 recursos de revisión. Tenemos pendientes de resolución 46 recursos, menos los 5 aprobados en esta sesión, o sea, son 41 que tienen cierre, ya están cerrados, ya únicamente falta la proyección del recurso de la resolución. Lo relativo a la interposición de las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, en este periodo se interpusieron 5 y se resolvieron 4. Tenemos ahorita pendientes 7 nada más. Asimismo, antes de concluir con lo que refiere a la cuestión jurídica, se denunciaron vistas a los órganos internos de control. Se tuvo un registro de 3 vistas durante este mes, que fue de la Secretaría de Pensión y Finanzas, Colegio de Educación Profesional Técnica de Baja California y el Ayuntamiento de Ensenada. Asimismo, su servidor realizó las funciones encomendadas por este honorable pleno en cuanto a la planeación y supervisión de las ponencias del área jurídica. Ahora bien, en lo que refiere al área de verificación, se llevó a cabo la verificación inicial de las obligaciones de transparencia en su portal en la plataforma de internet, la Plataforma Nacional de Transparencia, a los 11 sujetos obligados del mes de febrero, como lo vimos en la sesión anterior. Se realizaron 154 notificaciones a los sujetos obligados del Estado, requiriéndoles los órganos colegiados, así como el calendario o periodicidad de cada una de sus sesiones públicas. Con este programa que se implementó por parte de la presidencia y que este pleno también así lo determinó, y actualmente tenemos 38 respuestas de esos requerimientos. Los demás siguen encuentros en plazo para respuesta. Un par pidieron una ampliación de una prórroga para dar contestación a todo lo que son sus órganos colegiados que emiten sesiones públicas, así como quienes están a cargo de cada uno de ellos. Durante este periodo también se realizaron 2 revisiones para verificar el óptimo funcionamiento de los portales de los 54 sujetos obligados en el portal de este instituto, y se brindaron 3 asesorías en carga de información, tanto del POT, así como la PNT, destacando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ICEP y Cotucó Mexicali. Continuando, en lo que concierne al área de sistemas, tenemos un registro de 26 actualizaciones a nuestro portal. Asimismo, fueron publicados 3 boletines de prensa. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. ¿Alguna duda, alguna pregunta para el secretario? Las multas, lo último se envió en este mes de febrero también, se omitió pronunciarse en este informe, se envió ya en la devolución de las multas. Tenemos conocimiento de que ya fueron cubiertas, si mal no recuerdo, 5 o 6. Yo tengo ahí el registro, lo estamos manejando también en presidencia y en oficialía de partes. Se acaban de enviar esos oficios hace una semana y media a finanzas. Probablemente valdría la pena incluir en el informe mensual del Claro. secretario ejecutivo El estatus. cuántas multas tenemos por cobrar, cuántas multas se han cobrado y de qué ponencia corresponden. Sí recibimos un informe por parte de la coordinación jurídica, Sí, electrónico. pero ese creo que ya se va modificando semanalmente. No siempre tenemos conocimiento los comisionados en el momento en que se paga. También es importante ver que esté actualizado esta información, porque creo que es son de los datos que más interés generan en la ciudadanía, saber cómo vamos en el cobro de la. Gracias. Gracias, comisionado. Sí, de hecho enviaron, por favor, a más tarde el lunes, el estatus de las multas impuestas y las cobradas. Sí. Muy sencillo. Así como Sí, ya lo tenemos actualizado. Yo se los puedo enviar Lo ahorita haré por como correo ya. a los comisionados. Claro que sí. ¿Ustedes alguna? No. No, es que al final creo que el tema es porque no hemos estado emitiendo acuerdos de una doble imposición de multa. Entonces habría que ver si tenemos asuntos que están ahí, que no se ha pagado la multa, pero que no sea, que ya transcurrió el término y que se puede emitir una nueva multa. Eso es lo que a mí me preocupa, porque del último informe había varios asuntos de mi ponencia
Pregunté yo la semana pasada que estaba actualizando mi tabla y estaban sin cumplirse. Había uno incluso que estaba ya en su segunda multa, creo que era el sindicato de burócratas, entonces no sé si pagó ya esta segunda, la primera y la segunda multa, y si no ya estaríamos creo en tiempo para hacer una revisión, probablemente si no para poder gestionar una reunión con ellos y ver cómo podemos apoyarlos para que puedan cumplir esas resoluciones. Y en todo caso, dar seguimiento de tal manera que se emitan nuevos acuerdos, o sea, que todos los acuerdos estén, finalmente, que no sea por una omisión del instituto que un asunto tenga ahí en cumplimiento de ese. Sí, de hecho, yo le he pedido al secretario que tratáramos de ir cerrando sobre todo los 2018, que para cuando nosotros concluyamos nuestro periodo tengan únicamente asuntos de 2019. Y también ya lo dije al TECA. Digo, finalmente cualquier pronunciamiento por parte del sujeto de su voluntad de cubrirse en materia de apremio. El tema es que no se esté cumpliendo y que esté transcurriendo el término. Yo tengo asuntos así, que son de las primeras multas que están pendientes. Sí. También hay que, para la próxima sesión, incorporar por lo menos los sujetos obligados que ya tenemos identificados, que nos reportaron los sujetos obligados la Autoridad Superior del Estado, que debemos incorporar, pero particularmente la Secretaría Ejecutiva, porque acabamos del sistema, ya tenemos todo el estudio técnico nosotros, entonces hay que ir incorporando, no es que no sean todos, la Secretaría Ejecutiva debemos de haberla incorporado ya desde hace un tiempo, como sujeto obligado, porque tuvimos una solicitud de información. Entonces, sí, lo que pasó ahí, señor presidente, es que no nos habían reportado el tema del recurso, apenas nos lo informaron en este mes, precisamente en febrero, y ya, de hecho también en el informe, pero consideré suprimirlo. La coordinación de verificación ya tiene ese dictamen para incorporarse al padrón de sujetos obligados, y claro que sí, la próxima semana lo tenemos. yo identificamos como unos 20 Sí, por el cruce con la Auditoría Superior del Estado. fideicomisos. De hecho salió el fideicomiso ese que anda de las pensiones, no teníamos solicitado. Ese sí hay que incorporarlo, por ejemplo. Pues hay que incorporar a los que nos reporten que están recibiendo recurso público y que finalmente realizan algún tipo de acto de autoridad, o que únicamente subsisten sobre recursos públicos. Digo, aunque nuestro lineamiento está como muy genérico respecto al criterio, por lo menos enviarlo y lo revisamos y determinamos si las actividades que realizan, el presupuesto que manejan, y si ya está siendo reportado por la auditoría, pues vale la pena que informe, aunque sea sujeto obligado indirecto, por lo menos hacer la manifestación en pleno, que no se sube directamente al padrón, pero que quede en constancia en pleno que se analizó por qué tendría que informar de manera directa a través de que el sujeto obligado va a informar, y que no se quede a lo mejor en el imaginario de que no existe ni siquiera un posicionamiento por parte del instituto, aunque no estamos analizando el supuesto. Yo me queda claro que puede haber muchos fideicomisos o algunos sujetos obligados que no encuadrarían en el supuesto de un sujeto obligado directo, pero si queda en un acta en el cual se analizaron y no entra en este supuesto, sin embargo le puedes pedir información a través de este otro sujeto obligado, creo que nosotros cumplimos, dejamos un antecedente. Si eventualmente su circunstancia cambia y empiezan a recibir más recursos o generan otro tipo de actividades, por lo menos ya tendrán el próximo pleno facultades o elementos para poder determinar si su situación jurídica respecto a la transparencia cambia. Sí, ahí eso lo supimos por una información de la solicitud que hicimos de entidades ahí Sí, del informe anual, ¿no? Ahí no hemos hecho gestión con ellos para tener un informe de autoridad. ¿O qué es lo que estamos haciendo? Ahí directamente aún no, únicamente se está dictaminando por la auditoría con lo que nos envió la Auditoría Superior del Estado. ¿Y la auditoría solamente te dice cuánto y no lo dio? No, la auditoría dice quién les fiscaliza, y a su vez quien nos reporta cuánto les dio es el Ejecutivo y los ayuntamientos. ¿Y eso ya lo tenemos? Sí. De hecho creo, tengo que revisarlo ahorita,
Pero estamos pendientes que recibieran más oficios todavía con esa información, por eso también no se ha subido. Yo Se creo los que... términos, ¿no? Porque creo que ya estaban, el dinero se tiene que entregar. No, pero informe ya de los recursos, o sea, ya el seguimiento a hacer los sujetos obligados, Sí, pero... yo ahorita me reúno con verificación. Pero no esperemos a tenerlos todos. Podemos subirlos en los tiros subidos. Incluso, perfecto, incluso los que se descartan aquí, mi petición sería específicamente aquellos entes, entidades, decomisos, asociaciones o agrupaciones que han sido reportadas con los que reciben recursos públicos y que nosotros los tenemos en un padrón, en el que sea, y que no van a ser sujetos obligados por nuestros criterios de la ley, se tendrían que poner, o sea, señalar en el pleno por qué no. Sí. O sea, yo sí creo que eso es importante. Hay muchos que pareciera que estamos siendo omisos y que no se está por lo menos revisando. Y coincido, o sea, se puede discriminar, estos no van a ser sujetos obligados por estos motivos, porque no reúnen todas las características, ya queda finalmente sentado. Sabemos que están recibiendo, o que recibieron, o que están siendo fiscalizados, pero aún así no todos los que son fiscalizados van a ser sujetos obligados en materia de transparencia. Yo creo que aquí el mensaje a la ciudadanía es: tendrían ciertas obligaciones a través de otro ente o entidad pública, y cómo acceder a la información que generan ellos en materia de todo lo que nuestra ley establece. Y los que sí, pues irlos incorporando conforme se van entendiendo los estudios, que no necesariamente los estudios tienen que ser por el tiempo. Pero el tema del secretario ejecutivo del sistema anticorrupción, creo que sí ya vamos un poquito tarde en ese tema. De hecho, le acaban de entregar las oficinas, ya tienen domicilio. Sí, particularmente de esa entidad que es sensible de interés. Claro. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Por favor, el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, no habiéndose incorporado asuntos generales, es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Gracias, por favor, respondamos. Con gusto, presidente. En esta que fue la última y tercera sesión ordinaria del mes de febrero de esta anualidad, y una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal para ello, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día propuesto. Se aprobaron las actas siguientes: la acta de la segunda sesión ordinaria de febrero y la acta de la primera sesión extraordinaria de 2019. Se aprobaron también de manera unánime las ponencias que listaron los siguientes asuntos: de la ponencia de la comisionada Estudillo, la resolución de recurso de revisión 442-2018, la resolución 433-2018 y el acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 373-2018 y de el cumplimiento del 406-2018. También de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Moreno se aprobaron los proyectos de resolución de los recursos de revisión 440, 314 y 350 del 2018. También los acuerdos de cumplimiento